Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 1 y el verso 23. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, claman los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, hace sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. El hombre que tiene instrucción va a ser un hombre que va a tener conocimiento. El hombre que es instruido es un hombre que va a poder darle enseñanza a la nueva generación. El hombre que oye la palabra de Dios será un hombre que va a llevar adelante a la próxima generación, porque él tendrá un caudal de conocimiento. ¿Qué es lo que sucede en el mundo? El mundo perece porque le falta conocimiento. No tenemos escuela bíblica, no tenemos escuela de la palabra de Dios, no tenemos escuela en profecía, no tenemos escuela para ser padres, ni las mujeres tienen escuela para ser madres. Nomás están embarazadas y pariendo, pero no tienen escuela para ser madres. La sabiduría está caminando por las calles. La sabiduría camina por las calles. La sabiduría también levanta la voz en las plazas, en los kioscos. Ella hace reuniones para que los hombres puedan aprender. La sabiduría clama en los principales lugares de reunión, principales lugares, no en cualquier reunión. Hay cumpleaños donde no hay sabiduría. Hay reuniones donde no hay sabiduría. Hay mucha carne que intoxica el organismo, pero no hay sabiduría. Hay demasiado chorizo y demasiado comida barata, pero no hay sabiduría, porque esas reuniones no tienen sabiduría. Se pueden reunir los impíos y celebrar con toda clase de bebida y con toda clase de carnes. Carne de cerdo, carne de res, carne de pollo, carne de diferente. Pero ahí no está la sabiduría. La sabiduría se encuentra donde está la buena reunión. Yo felicito a los que han entrado ya a esta reunión. La sabiduría está donde hay consejos. La sabiduría no está en el part-time. La sabiduría no está en trabajar domingo. El que trabaja el día domingo es simple. Todavía no entiende lo que es la sabiduría. Y yo los comprendo. La sabiduría está en lugares principales de reunión. La sabiduría también se encuentra en las entradas de las puertas grandes. En un palacio hay sabiduría, porque ahí es donde vive la reina, el rey y los príncipes. Ahí hay sabiduría. En la casa de un borracho no hay sabiduría. En la casa de los criminales no hay sabiduría.
solamente hay crimen, pecado, odio, maldición. En la casa de la drogadicción no hay sabiduría. En la casa de la prostituta no hay sabiduría. En la casa del homosexual y de la lesbiana no hay sabiduría. La sabiduría está en las principales reuniones, en las puertas principales, donde vive el presidente, donde se reúne él con sus gabinetes. Ahí está la sabiduría. Donde está el secretario de Trabajo, de Educación, de Agricultura, los diferentes secretarios, secretario de Estado, secretario del Interior, secretario del Exterior, ahí hay sabiduría. La sabiduría no está en venite, vamos al parque, vamos a celebrar un cumpleaños de quién, del impío, de la impía, ahí no está la sabiduría. La sabiduría se encuentra en las entradas de las puertas importantes. ¿Hasta cuándo el hombre simple entenderá esto? ¿Hasta cuándo el hombre que es simple? Simple quiere decir que tiene mucha ignorancia. Un hombre que no quiere oír el buen consejo. Por eso la mujer los deja. Y por eso la mujer los pisotea. Porque son simples. Porque no adquieren sabiduría. ¿Hasta cuándo simples van a amar la simpleza? ¿De qué le sirve al hombre estar trabajando 12 y 14 horas y ganando supuestamente bien? Si todo se lo lleva la aspiradora de su país con las remesas, esa no es sabiduría. Eso es un hombre simple que no entiende el porqué y el propósito de su trabajo. La sabiduría no está donde aquellos que se burlan. Hay muchos burladores. Hay muchos que dicen, yo no quiero oír a ese hombre. Ese hombre, a saber qué está diciendo, y provocan burla. ¿Dónde está? ¿Dónde está la sabiduría? Con los burladores, ahí no está la sabiduría. La sabiduría no está en los burladores. Los que se burlan son por ignorantes que se burlan. Los que se alejan de Dios por el trabajo es por ignorantes. El buey es más sabio que este tipo de ignorantes. Porque no hay sabiduría. El buey acepta que le pongan un yugo y trabaja duro y hace todo el esfuerzo rompiéndose las patas. Pero luego él descansa, él come y se relaja. Porque él es animal labrador. Pero el hombre simple no comprende, se burla de las cosas de Dios. Se burla del evangelio, se burla del consejo. Se creen sabios en su propia desgracia y en su propio vómito se creen sabios. El hombre sabio no es insensato, porque los insensatos aborrecen la ciencia. Cuando se les habla del conocimiento de la palabra de Dios, lo aborrecen y dicen, yo no quiero oír a los pastores, y comienzan a hablar mal de los pastores porque son simples, porque no solamente son ignorantes, sino que son brutos. El simple bíblicamente es un animal que no tiene freno. Por eso hay muchos que usted los va a oír que hablan en contra de los ministros de Dios, de los profetas y de los apóstoles de Dios. Porque son insensatos y aborrecen la ciencia. Ahí no hay sabiduría. No hay sabiduría en el espíritu de Caín, que quiere matar al hermano. Ahí no hay sabiduría en aquel hombre que habla mal del hermano.
aquel hombre que quiere hacer daño a la iglesia, este es un insensato. Quiere decir que no hay ciencia. Insensato no tiene ciencia. Ahí no hay sabiduría. Porque los insensatos aborrecen el conocimiento y la ciencia. Pero el Señor dice, vuélvanse, regrésense, van por el mal camino. Si se han vuelto impíos, el impío no es cristiano, no se equivoque. El impío no es cristiano. Impío es aquel que dejó de ir a la iglesia por trabajar, dejó de ir a la iglesia por amar el dinero, dejó de ir a la iglesia por un hombre, por una mujer, dejó de ir a la iglesia por una borrachera. Él es un impío, ese no es cristiano. No nos equivoquemos. El Señor dice, vuélvanse. El impío no se le puede reprender porque es impío. El impío sabe más de Biblia que mucho cristiano, porque está poseído por la mente del diablo y de Satanás. Pero si te vuelves a Dios, si buscas a Dios, si te apartas de tu brujería, si te apartas de tu burla, si te apartas de tu impiedad, si te apartas de tu simpleza y de tu necedad, Dios va a derramar del Espíritu Santo sobre todos y Él te dará el conocimiento de la palabra. Por muy ignorante que haya sido, por muy cerrado que haya sido, Él dice, si tú te vuelves a mí, yo te voy a derramar de mi Espíritu y te voy a hacer saber mis palabras. Ahí está la bendición. Te puedes levantar del estado donde te encuentras. Puedes volver al refugio de Dios. Puedes volver a los brazos de Dios. Puedes volver con reprensión, que quiere decir con exhortación. Se te tiene que llamar la atención porque lo que has hecho no es bueno. Porque has sido un impío. No es bueno que vivas en la impiedad. No es bueno que vivas como si fueras un animal que no tiene freno. Vuélvete a Dios. Es bueno volverse a Dios y Dios se volverá a ti. Para que no se pierda tu hijo, para que no se pierda tu familia, vuélvete a Dios. De trabajar el día domingo te vas a volver más impío de lo que ya eres. Vuélvete a Dios antes de que sea demasiado tarde y el espíritu malo vuelva a hacer daño en tu casa. Volveos a mi reprensión. Estoy en Proverbios 1:23. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ahí está el propósito de Dios. Quiere decir que Dios no solamente nos reprende, Dios no solamente nos llama la atención, Él dice, vuélvanse a mí y yo le voy a derramar de mi espíritu para que entiendan de qué se trata el evangelio del reino de Dios. Amigos, hermanos, Israel está en guerra. El pueblo judío está en guerra y no es posible que tú que hayas conocido a Dios estés como un cobarde con el rabo debajo de las patas, pudiendo ser un verdadero guerrero, un verdadero valiente, una mujer que deje la prostitución. Deja tu prostitución, deja tu homosexualismo, vuélvete a Dios y Él te perdonará, te levantará y te rescatará. Doy gracias a Dios que Él me permite llevar esta palabra a cada uno de ustedes. Quizá alguien recapacite y se vuelva a Dios y Dios lo recibirá con los brazos abiertos. Gracias. Buenas tardes.